Bienvenidos, pues ahora nos toca hablar de lo que es masa y peso, para entender principalmente lo que son las diferencias entre estos. Bien, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, aunque también se considera como la medida de la inercia de ese mismo cuerpo. Mientras que peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, es decir, aquí es accionada por la fuerza de gravedad, o mejor dicho, por la aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, al hablar de peso y que es una fuerza, vamos a retomar lo que es la fórmula que nos lleva a la fuerza, ejemplificada en lo que es la segunda ley de Newton. En este caso, recordemos que tenemos que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien, recordemos aquí algo muy importante, que hablamos de que interviene lo que es la aceleración de la gravedad. Retomando, entonces, al ser una fuerza el peso, estamos hablando que tienen las mismas dimensiones o se miden las mismas unidades, mejor dicho. Sin embargo, para distinguir entre fuerza y peso, peso se simboliza con la letra W por su nombre en inglés. La masa queda tal cual, pero la aceleración que vamos a utilizar es la aceleración de la gravedad, quedando nuestra fórmula cuando estemos hablando de lo que es peso como masa por la aceleración de la gravedad. Y bueno, de esta manera, aquí podemos suponer, evidentemente, que si la fuerza se mide en newtons, entonces, ¿a cuánto equivale un newton? Tenemos aquí algo muy importante, que la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. De esta forma obtenemos la igualdad, que de alguna forma ya conocemos, que un newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bien, ejemplificando la fórmula que ya teníamos, mejor dicho, expresando ya cada uno de sus elementos, tenemos que W es igual a lo que es el peso, que se mide en newtons, esto es, en el Sistema Internacional de Unidades, o también denominado simplemente SI, en dinas, cuando estamos hablando del sistema CGS, ¿qué significa CGS? Centímetro, gramo, segundo. O cuando hablemos de un sistema inglés, hablaremos tanto de libras como de kilopounds. Bien, M nos representa lo que es la masa y esta se mide en kilogramos, evidentemente en el SI, en gramos, ya estamos hablando del CGS, o en slugs, que es en el sistema inglés. Mientras que la letra G nos representa lo que es la aceleración de la gravedad. Y de alguna forma volvemos a ver esto en el SI, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En el CGS, 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés, 32 pies sobre segundo al cuadrado. Podríamos también toparnos con un ejemplo o un ejercicio donde se aplica una fuerza en un plano inclinado. Bien, cuando nos encontremos con esta situación, la fuerza requerida para desplazar ese cuerpo de un peso W por un plano inclinado, y bueno, lo vamos a hacer a una velocidad constante, a un ángulo θ, es decir, cuando existe una inclinación, evidentemente va a haber un ángulo de elevación o de depreciación, pero en este caso hablamos de un ángulo de elevación. Bueno, ¿con respecto a qué? Con respecto a la horizontal. Y suponiendo que no existiera la fricción, entonces aquí lo podemos ver ejemplificado, el plano inclinado con respecto a la horizontal, formando un ángulo. Bien, de esta forma, supongamos que este es el cuerpo. Si aplicáramos una fuerza que iría en esta dirección, de todas maneras, el peso, recordemos que la gravedad atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, entendiendo que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, hará una fuerza en esta dirección.
Mientras tanto que nosotros la fuerza que estamos ejerciendo para desplazar este objeto está en esta dirección, bien, la resultante evidentemente se verá mermada. Por lo tanto, la fórmula a utilizar será fuerza es igual al peso por el seno del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Resolvamos los siguientes ejemplos. Calcular el peso de una masa de 80 kilogramos. Bien, entonces recurrimos a lo que es nuestra fórmula, que peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Vamos a hacer la sustitución. Peso es igual a la masa, 80 kilogramos, que se multiplica con la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer nosotros esta operación, simplemente nos da como resultado 784.8 y las unidades quedan multiplicándose, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esto equivale a tener 784.8. Recordemos que esto equivale a newtons. Entonces lo expresamos de esa manera, 784.8 newtons. Bien, ahora procedemos a este segundo ejemplo. Si el peso de un cuerpo es de 510.12 newtons, ¿cuál es la magnitud de su masa? Bien, aquí tendríamos que hacer un despeje de nuestra fórmula. Es decir, quiero saber la masa, la gravedad, bueno, mejor dicho, la aceleración de la gravedad está multiplicando, pasará del otro lado de la igualdad haciendo operación contraria, que en este caso sería la división. Quedando W sobre G es igual a M. Pero por la propiedad simétrica puedo invertir, quedando masa es igual al peso sobre la aceleración de la gravedad. Bueno, procedemos a hacer la sustitución. Ya nos están dando un peso de 510.12 newtons, pero voy a descomponer en las unidades que conforman un newton, que son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto lo vamos a dividir entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La razón es para poder neutralizar unidades. Al dividir 510.12 entre 9.81 nos encontramos con un resultado de 52. De esta forma, metros sobre segundo al cuadrado dividiéndose a sí mismo entre metros sobre segundo al cuadrado nos da 1, entonces neutralizamos esta parte y solamente nos quedan lo que son los kilogramos. De esta manera, la equivalencia de 510.12 newtons de peso en masa será de 52 kilogramos. En este tercer ejemplo se nos plantea lo siguiente. Se desea subir un cuerpo cuya masa es de 48 kilogramos por un plano inclinado a 30 grados con respecto a la horizontal, con velocidad constante. ¿Cuál será la magnitud de la fuerza empleada considerando que no existiera fricción? Para calcular esto recurrimos a esta fórmula. Fuerza es igual al peso multiplicándose por el seno del ángulo de inclinación. Bien, sin embargo, aquí hay algo muy importante. Me están dando una masa de 48 kilogramos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora para poder utilizar esta fórmula es primero calcular el peso. Entonces tenemos lo siguiente. Peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el peso para poder sustituir en la fórmula que nos lleva directamente a la fuerza. Entonces, sustituyendo, llegaríamos peso es igual a la masa, que es 48 kilogramos, que se multiplica con la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, al hacer este cálculo, llegamos a
470.88 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que recordemos que esto equivale a 1 newton, por lo tanto W es igual, es decir, el peso es igual a 470.88 newtons. De esta forma llegamos a lo que es el cálculo de ya uno de los elementos para utilizar esta fórmula. Ahora sí, sustituimos en esta fórmula. Fuerza es igual al peso. Llegamos a 470.88 newtons, que se multiplicará con el seno de nuestro ángulo de inclinación, que son 30 grados. Fuerza es igual a 470.88 newtons, que se multiplica por el seno de 30 grados, que equivale a 0.5. Entonces simplemente fuerza es igual multiplicar 470.88 newtons por 0.5 equivale a 235.44 newtons. Entonces ya con esto hemos terminado nuestros cálculos, llegando a nuestro resultado final, que es este. Bien, pues esperando que te haya servido este video, no te olvides de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte. Bueno, nos vemos en un próximo video.